Nos presento, somos Juan Sebastián Medina, Camilo Loaiza, Alejandro Rodríguez y Nicolás Tobón, y vamos a dar nuestra respuesta en cuanto a cómo podría Lincoln Electric emprender en el campo de soldadura en un país como India, el cual ha explotado recientemente y pues vamos a dar la que para nosotros es la mejor propuesta. Bueno, a continuación, este es el orden de la presentación. Les vamos a dar un contexto del caso, la relación con algunos autores y de cómo ellos llevan a cabo las empresas y cómo estas fórmulas hacen que una empresa sea eh, bien llevada. También vamos a dar dificultades que la empresa tuvo en la incursión en otros países. También a continuación, como es el caso en India, como las características de este país. Luego vamos a dar las propuestas y las soluciones y finalmente terminaremos con la solución final. Bueno, entonces empecemos con el contexto. La empresa Lincoln Electric fue fundada por John y James Lincoln para fabricaciones de motores. Esto hoy en día ya no hace parte de la empresa, pero sin embargo fue fundamental. También se introduce a la fabricación de equipos de soldadura en el año 1909, que es el fuerte de la empresa hasta el día de hoy, y es la empresa más grande a nivel mundial en cuanto a ventas en este campo. Los productos demandados de mercados de cadena hasta sector industrial, esto hace referencia a que los productos que se venden en la empresa son desde que se compran a $100 en un supermercado hasta de $250,000 a distribuidores mayores. Y como bien he dicho, en el año 2005 es la empresa que mayores ingresos tiene en millones de dólares en el área de la soldadura. En el año 2006 contaba con instalaciones de fabricación en 19 países de 5 continentes, y esto expresa la magnitud de la empresa. Bueno, yo presentaré el modelo de gestión según los autores, teniendo en cuenta sus principios y en lo que se basaban pues, durante su época y sus estudios. Inicialmente, pues tenemos a Henry Fayol, pues nos enfatizamos con respecto a sus principios, teniendo en cuenta, pues Lincoln Electric, en cierta parte, hubo un uso de los principios principalmente de la división del trabajo, la responsabilidad por supervisión, por parte de la supervisión, la remuneración, la equidad y la estabilidad. Digamos que desglosándolo un poco, la división por parte de la empresa, teniendo en cuenta que era una jerarquía y pues esto daba cierto orden en la cuestión de cómo se dividía el trabajo desde los empleados a los altos mandos. Por parte de la responsabilidad se habla de que existe una muy buena administración y control por parte de los supervisores y altos mandos, pues teniendo en cuenta y llevando un control respectivo cómo funciona la empresa y las decisiones pertinentes contra las múltiples situaciones que pueden ocurrir. Por parte de la remuneración tenemos las motivaciones y la equidad, como cada empleado también obtiene su recompensa, teniendo en cuenta que Lincoln Electric daba una bonificación con respecto a cómo era el esfuerzo del trabajador. Y la cuestión de estabilidad, también teniendo en cuenta que gracias a estas motivaciones, a la escucha que tenía la empresa por parte de sus empleados, también esto daba una muy buena estabilidad. Luego seguimos con Elton Mayo, que se relaciona con su filosofía de inclusión, teniendo en cuenta que él defendía que para los trabajadores, para los empleados debía existir un buen trato, teniendo en cuenta también, como se mencionaba en la lectura, donde los trabajadores siempre eran escuchados y se llegaba a un acuerdo con respecto a sus solicitudes. Después seguimos con Mary Parker o Mary Follett, que se relaciona con respecto a la resolución de conflictos, tal y como lo decía ella, ejemplificando con la base de integración, teniendo en cuenta que hubo múltiples problemas con respecto a la incursión
Lincoln Electric, en este caso, podríamos ejemplificarlo con su incursión en Latinoamérica, donde hubo bastantes problemas con llegar a acuerdos con los empleados, teniendo en cuenta pues los conceptos de aveniencia y los demás conceptos que defendía Marie Follet. Se puede evidenciar en esta situación. Luego continuamos con Adam Smith, que daba también un énfasis en la división del trabajo, puesto que pues en la empresa se manejaba también la especialización del trabajo, la buena división del trabajo, donde pues los trabajadores tenían una especialidad, se dedicaban únicamente a una parte del trabajo, eran dirigidos por supervisores que tenían específicamente la tarea de cumplir a los altos mandos con respecto a lo solicitado y así con respecto a la jerarquía continuamente. Eh, Continuamos con Max Weber, donde también hablamos de la amplitud óptima, los grandes esquemas organizacionales, que pues también hubo un cierto énfasis con respecto a sus teorías, que hablaba también de la buena distribución del trabajo, defendiendo que de esta manera siempre habría una buena productividad y una eficacia mayor. Por último, tenemos a Frederick Taylor, que hablaba de la productividad eficaz teniendo en cuenta las motivaciones y el crecimiento dependiendo también del buen uso de los recursos existentes, teniendo en cuenta que Frederick Taylor utiliza más un concepto de trabajo más bien mecánico, se relaciona con respecto a al buen uso de los recursos que tiene en sí la empresa, eh, obviamente sin descuidar la parte moral, pero aún así utilizando una filosofía mecánica donde pues cada trabajador y cada cosa es importante para llegar al objetivo común. Bueno, luego de esa pequeña contextualización y relación con los autores, vamos a presentar las dificultades que tuvo la empresa en otros países. Empezando, por ejemplo, con China, donde tuvo dificultades con su establecimiento en el país, llamado Sociedad Lincoln Electric Shanghai Welding Company, ya que existía una escasez de personal y pues la gente no trabajaba competentemente. Aparte, también hubo muchas dificultades con las negociaciones con la autoridad oficial local, porque existió un choque entre cultura americana y la cultura pues china. Y finalmente existe una posibilidad de establecer canales de distribución, lo cual disminuyó la rentabilidad. Luego, con Japón, otras dificultades que tuvo Lincoln Electric al llegar al país fue que, aparte, ellos sí tuvieron un reconocimiento del país, pero los productos eran ofrecidos solo a clientes selectivos, a clientes, a pequeñas empresas que ya los conocían a ellos, lo cual los impidió como entrar al mundo competitivo de grandes empresas. ¿Por qué se dio esto? Porque existía una dificultad de producción por la falta de materia prima en Japón. Aparte, al no introducirse con tiempo ni recursos, pues como ya dije antes, no hubo una capacidad de competencia grande con otras grandes empresas. Finalmente, con Corea, en Corea Lincoln Electric no tuvo una planta de producción, pero sí tenía un asociado, o sea, estaba asociado a un distribuidor local y eran bastante conocidos. El problema que ellos tuvieron fue una baja demanda por parte de compradores locales, mayormente en equipos de alta gama, pero luego, pues, con otras alternativas llegaron a una solución, por eso fueron unas lecciones que aprendieron y fue con la compra y la llegada de demandantes como Hyundai, que llegaron a pedir ya equipos de alta gama con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías. Finalmente, esos equipos generaron otro problema, ya que Lincoln Electric los producía en Cleveland, en Estados Unidos, y se demoraban en el tiempo de importación hacia Corea. Por lo tanto, la solución que ellos optaron fue producir estos equipos de alta gama, de alta tecnología en China y llevarlos a Corea para reducir el tiempo. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de India como un país muy atractivo para las empresas, para los negocios y sobre todo para Lincoln Electric. ¿Por qué era tan atractivo? Porque primero que todo existía un lugar, un área libre de impuestos llamado Silvassa. Aparte, India tuvo un crecimiento medio real anual del PIB del 6%. ¿Qué indica esto? Que fue catalogado como un país con mayor crecimiento económico de la época. En cuarto lugar, fue el tercer mayor importador de equipos de soldadura en Asia
en 2006. ¿Qué se esperaba? Se esperaba la venta de 500 millones de dólares en productos. Aparte, su volumen de negocios en ese año, en 2005, fue de 415 millones de dólares de productos vendidos, y eso se compara frente a otros ya continentes como podía ser LATAM, o sea, todos los países de Latinoamérica, los cuales producieron 601 millones de dólares, y Europa del Este con 312 millones de dólares. Finalmente, tuvo un crecimiento de mercado de 7,5% por ciento en el año 2005, lo cual fue muy atractivo para todas las grandes empresas. Bueno, con respecto a las empresas competidoras que podría tener Lincoln Electric en India, hay tres grandes. Dentro de estas destacan Ador Welding Limited, una familia, la cual dirige una familia india, la familia Advani, que en el año 2005 tuvo una ganancia de 50 millones de dólares al año. También hubo una producción parcial en Silvassa y aumenta de beneficio neto por acción, superando expectativa en el año 2017. Esta es una empresa que ha venido creciendo en los últimos años y se podría, junto a SAP India Limited, es la más grande en India. Esta segunda, SAP India Limited, es dirigida por Scott Grisham y es una empresa que incursionó también en India, o sea, no es de India, sino que incursionó en India, entonces también es una empresa que compite con Lincoln Electric por fuera de India, es un competidor directo, y que tuvo 50 millones de dólares de ganancia en el año 2005, además de su propia planta de producción construida en el país. Y por último está EWAC Alloys Ltd, empresa conjunta con la soldadura Messer de Alemania. Es una sociedad de 50-50 con LIT, que es la India, y tuvieron una ganancia de 30 millones de dólares en el año 2005, lo cual sigue siendo bastante alto para un país que apenas está surgiendo con respecto a este negocio. Bueno, la propuesta y solución. Durante el texto de Lincoln Electric se plantean dos opciones de la entrada de la gigantesca multinacional al mercado de la India. La primera opción hace referencia a la compra de una empresa existente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con esta opción y lo planteado por Lincoln Electric es, antes de realizar un tipo de transacción de tan alto costo monetario, se basa en la norma sobre fondos de comercio del Comité Internacional para la Normalización de Contabilidad Financiera. Esto básicamente se refiere a tipos de rentabilidad, tipos de pasivos y otros factores contables. Los aspectos negativos de esta primera propuesta los tenemos en lo siguiente. Los positivos serían en la entrada en el mercado de una manera más rápida, con un mercado ya establecido y sin una inversión inicial tan alta hecha por la multinacional. Y el segundo aspecto positivo son las empresas pequeñas que tienen ya dominio del mercado. Al apoderarse una empresa pequeña, ya son empresas establecidas con años de anticipación. Los aspectos negativos de esta propuesta es cómo podría Lincoln Electric asegurar su capacidad en la toma de decisiones fundamentales del mercado y del negocio al estar en una sociedad conjunta, ya que pierde un poco de autonomía. La segunda opción planteada en el texto es empezar de cero y construir su planta de fabricación. Los aspectos positivos. Este tiene como aspecto positivo el control total sobre sus decisiones en el tema de la organización, mucha más autonomía en la toma de decisiones fundamentales. El segundo aspecto positivo es mayor ganancia neta para la multinacional. Y los otros aspectos negativos tratados son la pérdida de tiempo en la entrada al mercado, en el lapso de tiempo de la construcción de la fábrica de producción, y la segunda es la inversión realizada al empezar desde cero su ingreso en el mercado indio. Esto se ve reflejado también en cuánto tiempo puede tomar para la multinacional en recuperar las ganancias de la inversión inicial y empezar a ver frutos y obtener ganancias de la entrada al mercado indio. Finalmente, la solución planteada por el grupo y llegando a una decisión conjunta, nosotros optamos por la opción número 2,
que es empezar de cero. Nos basamos principalmente en 4 pilares fundamentales que vamos a mencionar a continuación. El primero es la autonomía por parte de la empresa. Como lo vimos mencionando, a Lincoln Electric empezar y tener su propia fábrica de producción, va a tener autonomía total acerca de las decisiones fundamentales que tenga el negocio o inconvenientes que se presenten. La segunda es no va a haber diferencia de ideales o objetivos. Lincoln Electric, al estar asociado, al no estar asociado, va a poder tener siempre su ideal y su objetivo claro que lleva transmitiendo a lo largo de la entrada a diferentes países. El tercer punto que tuvimos en consideración fue tomar ventaja de Silvassa. Como lo mencionaron anteriormente, Silvassa es un territorio que declaró la India libre de impuestos para acrecentar el crecimiento industrial de la zona. Finalmente, las ganancias netas. Al Lincoln Electric no tener ningún socio, va a disponer de las ganancias en un 100% y no va a tener que dar cierto porcentaje de ganancias a sus socios o empresas pequeñas con las que cree una sociedad conjunta. No siendo más, esta ha sido nuestra presentación con respecto al caso de Lincoln Electric. Muchas gracias por su tiempo y muy buena tarde. Muchas gracias.